Todo el mundo sabe que Tesla construye coches eléctricos, robots e incluso cohetes. Pero ¿y si te dijera? La próxima gran cosa de Elon Musk no se construye para las carreteras o el espacio, ¿se construye para el océano? Pues sí, Tesla está trabajando en secreto en un submarino. No se trata de un concepto ni de una broma, sino de un vehículo real diseñado para sumergirse y conducir bajo el agua. Todo empezó cuando Musk mencionó casualmente que los Teslas deberían ser resistentes al agua. Insinuó un futuro en el que un Tesla podría sumergirse y moverse bajo la superficie como algo sacado de una película de ciencia ficción. Ahora, los rumores se arremolinan, las patentes aparecen y los prototipos podrían estar ya en desarrollo. ¿Por qué está construyendo Elon Musk un submarino? ¿Qué puede hacer realmente? ¿Podría ser el movimiento más audaz de Tesla? Sumerjámonos en el misterio, porque lo que se esconde bajo la superficie podría ser el invento más descabellado de Tesla. Argumentos a favor del submarino de Tesla. Elon Musk lo ha dicho una y otra vez, Tesla es más que una empresa de coches eléctricos. Es una empresa tecnológica con la misión de cambiar el mundo con productos sostenibles, esenciales y completamente únicos. Y si esa es la filosofía de Tesla, no es de extrañar que se dedique a los vehículos submarinos. El océano sigue siendo un vasto espacio inexplorado, y Musk nunca ha ignorado el territorio sin explotar. De hecho, ya en 2019, en la reunión anual de accionistas de Tesla, Elon Musk sorprendió a la audiencia al revelar que Tesla había diseñado un prototipo de automóvil que podía funcionar bajo el agua. Ni fantasía, ni CGI, un coche, directo de las películas, que podía sumergirse hasta el fondo del mar. ¿De dónde vino la inspiración? En una escena icónica del cine, el Lotus Esprit de La espía que me amó, en la que James Bond conduce el coche hasta el mar y lo convierte en un submarino. Elon no se limitó a mirar, compró el coche. De hecho, tenemos un plano, dijo Musk, y creo que es lo más genial que he visto en una película. Pero Musk no se conforma con la inspiración cinematográfica. En una época en la que los coches eléctricos se están convirtiendo en la norma y los cohetes reutilizables son una realidad, un submarino totalmente eléctrico, con su autonomía, baterías de larga duración y sensores avanzados, ya no parece ciencia ficción. Imagínese, un Tesla que pueda sumergirse en el océano por sí solo, utilizando baterías de alto rendimiento para mantener la energía durante horas, equipado con IA para detectar y evitar obstáculos, sensores 3D para cartografiar el fondo marino y una cabina con un sistema de ecualización de la presión que ofrezca a los pasajeros una visión del mundo submarino similar a la de un IMAX. No se trata de un simple truco publicitario. Es el siguiente paso en su afán por dominar las 3 dimensiones. Musk ha conquistado la Tierra con los coches, el cielo con SpaceX, y ahora aspira al océano, un lugar del que los humanos solo entienden un 5%. Así que si Tesla pudiera crear un Model D de DDEP que pudiera explorar el océano como nosotros conducimos por la autopista, ¿no abriría eso toda una nueva industria? Desde la investigación biológica y los recursos minerales hasta el turismo submarino. Un submarino Tesla puede hacer más que cualquier submarino tradicional, porque lleva el ADN de Tesla, inteligente, sostenible e innovador. Y lo mejor de todo es que no hará ruido ni emitirá emisiones como los submarinos diésel. Será silencioso, limpio y respetuoso con el ecosistema submarino, como la filosofía de Musk, tecnología para la humanidad, no para el medio ambiente. Puede que un producto así no aparezca mañana, pero no lo olvidemos. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que los coches eléctricos eran una broma, luego llegó el Model S, luego llegó el Cybertruck, luego llegaron los cohetes de SpaceX aterrizando verticalmente para asombro del mundo. Así que si un día ves un Tesla sumergiéndose en el fondo del océano como en una película de Bond, no te sorprendas. Recuerda que Elon Musk no sigue tendencias, las crea, y el submarino Tesla podría ser su llave para abrir la puerta final. Explorando el mundo de las profundidades oceánicas. ¿Qué aspecto tiene? El cibercamión y el agua. Cuando se presentó por primera vez, el Tesla Cybertruck sorprendió a todo el mundo por su capacidad para vadear el agua. Elon Musk incluso confirmó que podía funcionar como un barco durante un breve periodo de tiempo. Para cualquier tipo de submarino, la resistencia a la presión es siempre una prioridad. Como todos sabemos, los submarinos operan bajo una inmensa presión de agua, por lo que sus cascos deben estar diseñados para soportar esas fuerzas, normalmente hechos de acero aleado o titanio para soportar la presión a grandes profundidades. Por lo tanto, el submarino Tesla también tendría que diseñarse de la forma más extravagante posible,
resaltando el diseño característico de la empresa y manteniendo al mismo tiempo la resistencia necesaria para funcionar en condiciones tan extremas. Creemos que Tesla optará por el titanio o el acero inoxidable ultraduradero, similar a los materiales utilizados para la nave estelar de SpaceX, con un revestimiento cerámico para evitar la corrosión. Aunque Tesla suele inclinarse por diseños poco convencionales nunca vistos en la Tierra, está claro que hay algunos principios que Musk no puede ignorar, especialmente cuando se trata de la forma de un submarino. Creemos que casi todo el mundo ha visto imágenes de submarinos tradicionales al menos una vez, quizá en películas. Los submarinos tradicionales suelen tener una forma alargada y cilíndrica con los extremos redondeados para minimizar la resistencia al agua. Tesla podría seguir esta teoría de diseño o mejorarla. Después de todo, la empresa tiene acceso a algunos de los mejores equipos de diseño de ingeniería del mundo. El exterior del submarino Tesla contará sin duda con iluminación de alta potencia. Así es. En las profundidades del océano apenas llega la luz del sol, por lo que la iluminación exterior del submarino es esencial, sobre todo para los buques utilizados en la exploración de las profundidades marinas. Además, el submarino Tesla también tendrá luces de señalización para comunicar o indicar la ubicación en situaciones de emergencia o críticas. Por eso creemos que será tan seguro como un cibercamión, protegiendo a su tripulación igual que el cibercamión protege a su conductor de accidentes. También creemos que el interior de un submarino Tesla no estará a la altura de los vehículos eléctricos Tesla e incluso podría superarlos. Innovación interior. Los interiores de los submarinos diseñados para el buceo requieren una atención mucho más meticulosa, con menos libertad en términos de tamaño en comparación con los coches u otros vehículos. Debemos entender que el interior de un submarino está optimizado para aprovechar al máximo el espacio reducido y, al mismo tiempo, garantizar un funcionamiento eficiente para la tripulación. Normalmente, los submarinos están divididos en varios compartimentos, cada uno con funciones diferentes, pero se trata de submarinos diseñados con fines militares o de investigación científica, generalmente para objetivos a gran escala, en el caso del submarino Tesla. Sin embargo, el objetivo es simplemente la exploración, la investigación oceánica y las pruebas tecnológicas. En lugar de tener múltiples compartimentos, el submarino Tesla podría diseñarse con un enfoque minimalista, con solo dos secciones principales, la sala de control y la cabina de pasajeros, ofreciendo una experiencia de exploración oceánica moderna y lujosa. No hace falta que te lo digamos, pero la sala de control será el centro de mando de la nave, equipado con una gran interfaz de pantalla táctil, muy pocos botones físicos e inteligencia artificial integrada para ayudar en la navegación y un modo de piloto automático similar al de los coches Tesla. Un sistema de cámaras de 360 grados combinado con una pantalla OLED de realidad aumentada sustituirá al tradicional periscopio, proporcionando una visión clara del paisaje submarino. Por supuesto, seguirá habiendo un capitán responsable de controlar el submarino durante todo el viaje. La cabina de pasajeros se diseñará pensando en el lujo, con un espacio abierto con cristal templado panorámico para ofrecer una vista impresionante. Los asientos serán ajustables, como los del Tesla Model X, y contarán con iluminación LED que cambiará de color para crear una atmósfera relajante, haciéndote sentir como si estuvieras paseando por un acuario de alta gama. Dentro de la cabina de pasajeros del submarino también habrá una pantalla OLED que ofrecerá información sobre el océano y la vida marina por si los pasajeros quieren saber más. Confort y energía eléctrica. Todo el submarino estará equipado con un avanzado sistema de filtración de aire, que garantiza que los pasajeros permanezcan cómodos sin sensación de falta de oxígeno o dificultad para respirar. Atrás quedaron los ruidosos motores de combustión. Este submarino funcionará con la tecnología de baterías eléctricas de Tesla, lo que garantizará un viaje suave y silencioso totalmente respetuoso con el medio ambiente. Con su diseño minimalista pero rompedor, se calcula que el submarino Tesla alcanzará velocidades de 6 a 15 nudos, unos 11 a 28 km por hora. Este rango de velocidades es ideal para un submarino de propulsión eléctrica, ya que equilibra el rendimiento operativo, la estabilidad y la eficiencia energética. Como todos sabemos, Tesla es famosa por sus motores eléctricos de alto rendimiento, y el submarino Tesla no será diferente. En lugar de utilizar motores diésel eléctricos tradicionales como muchos submarinos actuales, el submarino Tesla podría estar equipado con un potente motor eléctrico, que funcionaría totalmente con baterías de iones de litio o incluso con tecnologías de baterías más avanzadas, como baterías de estado sólido o supercondensadores.
Por otro lado, Tesla ya ha sido pionera en la tecnología de baterías de iones de litio, siendo sus baterías 4680 las más avanzadas del mundo, y están haciendo enormes progresos en la producción. Por ello, sería extraño que el submarino Tesla no utilizara la tecnología 4680. Para un submarino diseñado para hacer turismo y explorar el océano, no creemos que necesite un paquete de baterías enorme. Creemos que una capacidad de más de 1 megavatio-hora sería más que suficiente para alimentar los sistemas y permitirles viajar bajo el agua durante varias horas. Con el meticuloso enfoque de diseño de Tesla, combinado con una densidad de energía de hasta 300 vatios-hora por kilogramo y capacidad de carga rápida, el paquete de baterías 4680 garantiza un alto rendimiento al tiempo que minimiza la generación de calor, un factor esencial para un vehículo que opera en entornos extremos como el océano. Capacidad y viabilidad de la batería. A modo de comparación, un Tesla Sama está equipado con un paquete de baterías de 900 kWh, que es suficiente para transportar una carga total de 82.000 libras en una autonomía de 500 millas. Esto demuestra que, con la tecnología actual de Tesla, desarrollar un sistema de baterías de más de 1 megavatio-hora para un submarino es totalmente factible, ya que ofrece durabilidad, seguridad y respeto por el medio ambiente en comparación con los sistemas diésel tradicionales. Como hemos mencionado antes, el paquete de baterías 4680 proporciona suficiente energía para que el submarino mantenga una velocidad estable de 6 a 15 nudos, lo que le permite moverse de forma eficiente sin consumir excesiva energía. Además, los motores eléctricos de Tesla son casi silenciosos, lo que garantiza un funcionamiento suave y silencioso del submarino. No sería de extrañar que el submarino venga equipado con un sistema de control autónomo, aprovechando la IA y los sensores avanzados para optimizar la velocidad en función de las condiciones ambientales. Al fin y al cabo, Elon Musk está apostando claramente por la autonomía en todos sus vehículos. Todos los Tesla EV vienen ahora con conducción autónoma completa, incluso el Tesla Semi de clase 8. La integración de IA y sensores ultrasensibles podría permitir al submarino detectar corrientes oceánicas, identificar obstáculos o reconocer amenazas potenciales, ajustando automáticamente la velocidad en consecuencia. Por ejemplo, en aguas tranquilas, el submarino Tesla podría mantener una velocidad de entre 10 y 12 nudos, lo que le permitiría desplazarse con eficacia y mantener un bajo consumo de energía. Por otro lado, si se encuentra con fuertes corrientes o necesita evitar obstáculos, el sistema ajustaría la velocidad a entre 6 y 8 nudos para garantizar la seguridad. El rango de velocidad de 6 a 15 nudos del submarino Tesla se considera ideal para diversas aplicaciones, permitiendo operaciones de larga duración como la investigación de la vida marina o la exploración de recursos en aguas profundas. Carga inalámbrica y funcionamiento continuo. Una velocidad de crucero lenta y constante de 6 a 10 nudos ofrecería a los pasajeros la ventana perfecta para disfrutar del paisaje submarino, deslizándose tranquilamente entre arrecifes de coral, pecios y vida marina. Todo ello sin la incomodidad de un movimiento excesivo. Pero imagínese esto, si una futura red de transporte submarino funcionara a 10 o 15 nudos, la tecnología submarina de Tesla podría cambiar las reglas del juego en el mundo de la logística submarina. A medida que las rutas marítimas mundiales se congestionan y las normativas medioambientales se endurecen, el transporte submarino eléctrico de mercancías podría no solo ser innovador, sino inevitable. ¿Qué hace tan diferente a un submarino Tesla? No es solo el diseño, es la tecnología. Un submarino Tesla podría aprovechar los sistemas de carga ultrarrápida y la gestión inteligente de la energía basada en inteligencia artificial, similar a lo que ya vemos en el Cybertruck y el Tesla Sama. Pero ahora imagina ir más allá, y si Tesla implementara la carga inalámbrica bajo el agua o utilizara boyas flotantes alimentadas por energía solar para enviar energía al submarino a través de ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Suena a ciencia ficción. Pero si tenemos en cuenta la integración de Tesla con Starlink y el tipo de tecnología que SpaceX ya utiliza para la comunicación en el espacio profundo, de repente parece muy posible. ¿El resultado? Un submarino que rara vez necesita salir a la superficie, navegando continuamente durante días o incluso semanas, ideal para la investigación en aguas profundas, el turismo oceánico o la logística sigilosa. En cuanto al coste, en el caso más optimista, un submarino Tesla totalmente eléctrico podría fabricarse por entre 5 y 10 millones de dólares, dependiendo de las características y los niveles de autonomía.
Es una fracción de lo que cuestan los submarinos militares o de investigación actuales, gracias a la capacidad de Tesla para reutilizar plataformas existentes, como el exoesqueleto de Cybertruck, los sistemas de presión de Starship y las baterías de iones de litio de última generación de Tesla. Si Tesla aplica métodos de gigacasting utilizando la construcción modular de una sola pieza, el coste podría reducirse aún más, abriendo la puerta a su uso por parte de complejos turísticos de élite, instituciones de investigación marina o incluso empresas privadas de exploración. Algunas teorías descabelladas sugieren incluso que Tesla podría asociarse con SpaceX o The Boring Company para crear un ecosistema de transporte tridimensional totalmente integrado, túneles bajo las ciudades, submarinos bajo los océanos y aviones de despegue vertical volando por encima, todo conectado, todo eléctrico y todo alimentado por energía sostenible. Imagina una experiencia de viaje Tesla en 2035, llegas a una isla de lujo en un eVTOL, exploras arrecifes de coral en un submarino Tesla y vuelves a tu Park Hotel Tesla, sin conexión a la red y alimentado por el sol. Por supuesto, Elon Musk sabe que el mercado de los submarinos personales es muy especializado. La mayoría de la gente no necesita uno y aún menos sabe cómo manejarlo, pero eso no le ha detenido antes. ¿Recuerdas cuando la gente pensaba que el Roadster original era solo un juguete para ricos? Avancemos hasta hoy. Tesla domina el espacio de los vehículos eléctricos con modelos para el mercado de masas como el Model 3 y el Model E. Modelo de servicio frente a producto al por menor. En lugar de vender el submarino como un producto comercial, Tesla ofrecería un servicio de exploración oceánica similar al modelo Cybercab para vehículos autónomos. En lugar de exigir a los clientes que inviertan cientos de millones de dólares en un vehículo especializado, podrían experimentar la tecnología submarina de Tesla a través de una plataforma de reservas bajo demanda. Esto podría introducir un modelo de negocio totalmente nuevo, en el que los viajes submarinos dejarían de estar limitados a científicos o militares para convertirse en un modo de transporte y exploración accesible para todo el mundo. El submarino Tesla no es solo un submarino. Es una nave totalmente autónoma impulsada por tecnología punta. No necesitaría tripulación profesional, gracias a su sistema de navegación basado en inteligencia artificial, capaz de detectar obstáculos y optimizar las rutas de viaje en tiempo real. Su sistema de propulsión utilizaría tecnología de accionamiento magnético, eliminando las hélices tradicionales para un viaje más suave y silencioso. El casco se construiría con una aleación de titanio ultrarresistente o acero inoxidable, con el diseño minimalista característico de Tesla. Al salir a la superficie, el submarino podría recargarse con paneles solares o aprovechar la energía del océano para mantener sus operaciones. Ofrecer el submarino Tesla como servicio y no como producto al por menor tiene varias ventajas. En lugar de limitarse a un pequeño grupo de compradores, esta tecnología podría aplicarse a una amplia gama de fines. El turismo submarino podría convertirse en una industria totalmente nueva, permitiendo a los pasajeros explorar maravillas oceánicas, desde la Gran Barrera de Coral hasta los restos del Titanic. Las empresas podrían incluso celebrar conferencias en el fondo marino, creando experiencias únicas y nunca vistas. El sistema submarino también podría servir como nuevo medio de transporte, sustituyendo a los transbordadores y barcos de pasajeros en las ciudades costeras, o incluso sentando las bases de un sistema hiperloop submarino. Las organizaciones científicas podrían utilizar el submarino Tesla para estudiar profundidades oceánicas hasta ahora inaccesibles para el ser humano. Retos. Por supuesto, todo nuevo producto conlleva sus retos. Una de las principales razones por las que los submarinos no se han generalizado es la complejidad de su producción y sus enormes costes. Aunque Tesla ya dispone de gigafábricas y otros recursos que podrían aplicarse a los submarinos, eso es solo una pequeña parte de la ecuación. A diferencia de los coches eléctricos, los submarinos requieren tecnología marítima altamente especializada, sistemas de control submarino y materiales que puedan soportar presiones extremas. Esto significa que Tesla tendría que invertir mucho en investigación, fabricación y mantenimiento, lo que supondría una enorme presión financiera. La realidad es que solo los costes de investigación y desarrollo serían uno de los mayores gastos, dado que Tesla no dispone actualmente de ninguna plataforma relacionada con submarinos. Tendría que empezar de cero, creando un equipo de ingenieros completamente nuevo especializado en tecnología submarina, sistemas de sonar, propulsión hidráulica y navegación submarina. Como estimábamos antes, desarrollar un prototipo de submarino podría costar al menos entre $5.000 y $10.000 millones. Y es una estimación optimista.
La verdad es que no es algo que pueda construirse hoy y utilizarse mañana. Un submarino necesitaría al menos 5 años de pruebas rigurosas antes de poder fabricarse en serie para uso comercial. A lo largo de esta fase de pruebas, la depuración, el perfeccionamiento y la actualización de la tecnología también añadirían un coste significativo. Otro reto es el motor y el sistema de baterías. Tesla podría aplicar la tecnología de baterías de iones de litio de los coches eléctricos a los submarinos, pero no es sencillo. Las baterías de litio que funcionan bajo el agua corren riesgo de explosión, sobre todo cuando están sometidas a alta presión. Además, los submarinos requieren largos periodos de funcionamiento sin recarga, lo que plantea un difícil problema para desarrollar sistemas energéticos eficientes. Si Tesla quiere construir una batería segura que pueda funcionar en condiciones adversas, el coste de la investigación podría ascender a entre $1.000 y $3.000 millones solo por la tecnología de la batería. No solo eso, Tesla también se enfrenta a enormes costes de infraestructura y mano de obra. La fábrica de Tesla no puede cumplir los requisitos para construir submarinos. Esto es cierto, así que la empresa tendrá que construir unas instalaciones completamente nuevas, que podrían costar entre $5.000 y $10.000 millones. Sin embargo, Tesla todavía tiene algunas formas de reducir la presión financiera si realmente quiere participar en la industria de los submarinos. Como decíamos, la empresa podría aprovechar la tecnología existente de baterías y motores eléctricos e incluso asociarse con empresas de defensa o gubernamentales gracias a las conexiones de Elon Musk y Donald Trump para compartir la carga financiera. Además, la automatización de la producción con el robot Optimus, cuando sea capaz, podría algún día ayudar a reducir los costes laborales y optimizar la eficiencia. Este robot es lo suficientemente inteligente como para saber cómo construir un submarino, ¿verdad? Incluso con la optimización de costes, Tesla seguirá necesitando entre 10 y 15 años para lanzar un submarino realmente viable. Esto no es solo un reto tecnológico, sino también un importante problema económico que Tesla debe tener en cuenta antes de decidir expandirse en este campo. Por supuesto, nadie invertirá en un proyecto que no sea rentable, especialmente con la visión superamplia de Elon Musk, un hombre del que se dice que viene del futuro. Imagínese esto, en lugar de gastarse cientos de miles o incluso millones en un billete al espacio. ¿Qué pasaría si pudiera sumergirse en los misterios inexplorados de las profundidades marinas con solo $3.000 o $5.000 en el bolsillo? Eso es exactamente lo que Tesla podría ofrecer si se sumerge en la industria del turismo oceánico. Es premium, pero no inalcanzable. Un precio perfectamente situado entre el lujo y la accesibilidad. Y seamos sinceros, ¿a quien no le gustaría deslizarse por cañones submarinos y pecios olvidados dentro de un elegante submarino Tesla con inteligencia artificial? Si Tesla lanzara estas excursiones y programara unos cientos de viajes al año, la rama del turismo oceánico podría generar entre 10 y $50 millones anuales. Pero el verdadero tesoro está en las asociaciones a largo plazo, el alquiler de submarinos a investigadores marinos, empresas de energía en alta mar e incluso cineastas submarinos. Estos contratos podrían generar entre $3.000 y $7.000 millones al año. Si lo sumamos todo, Tesla podría obtener unos ingresos anuales de entre $10.000 y $25.000 millones en esta nueva frontera. Aunque el sueño submarino aún no está listo para su lanzamiento, el potencial es innegable. Y cuando Tesla dé el salto, no será solo un vehículo, será el comienzo de una nueva era bajo las olas. Si esta visión del futuro te ha parecido tan emocionante como a nosotros, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por vernos. Hasta luego.